Muy buenas noches. Gracias, Carlos, por la introducción. Buenas noches a los que recién se conectan. Bueno, les voy a, primero, gracias también María González y Rosa Balces por acompañarnos en esta moderación y discusión. El tema que les traigo es trauma canalicular. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra práctica cuando recibimos a un paciente que ha sufrido algún tipo de traumatismo de la región orbitaria, donde se sospecha de un trauma canalicular, ya sea acompañado de un trauma ocular o un trauma facial o incluso en situaciones más graves, por ejemplo, un traumatismo encefalocraneano? El traumatismo de vías lagrimales se clasifica de acuerdo al nivel anatómico de afectación. Puede ser un trauma canalicular cuando afecta, por ejemplo, los puntos lagrimales, los canalículos ya sea superior e inferior o el canalículo común. El traumatismo del saco lagrimal, que es muy raro, puesto que está rodeado de una estructura ósea que la protege. Después, el traumatismo del conducto lacrimonasal, que forma la parte distal de las vías lagrimales. El traumatismo del saco lagrimal y el conducto lacrimonasal se acompañan por lo general de fracturas de cara, ¿no? Entonces es importante determinar eh, si a ese nivel se ha dado esta afectación. Por tanto, pues el tratamiento es diferente, es una dacriocistorrinostomía que por lo general se hace posteriormente a una cirugía maxilofacial, generalmente realizada por los cirujanos de cabeza y cuello. La corrección de este tipo de traumatismos implica además la reparación de otras afecciones, en este caso el telecanto que puede estar presente. El traumatismo del conducto lacrimonasal, como en este caso, ¿no? Se puede dar, como en este caso, una fractura de cara del tipo Lefford 1 y 2. Acá lo que se puede ver es una dilatación de los sacos lagrimales. Hay una, a ver, un segundito, voy a colocar el puntero. Hay dilatación de sacos lagrimales, se puede ver un telecanto, una alteración, una distopia del canto interno. Y bueno, en este paciente hay una secreción abundante, ¿no? Hay una alteración de la anatomía de toda del tercio medio facial. El trauma canalicular se sabe que se produce por una injuria accidental, ya sea por asaltos, accidentes de carretera, mordeduras de animales, peleas o abulsión, por ejemplo, por ganchos de ropa. La iatrogenia es rara, pero sí hay que tomarla en cuenta. Por ejemplo, cuando se quiere reparar un canalículo y se afecta el canalículo sano, justamente por una manipulación exagerada o por no tener experiencia en la reparación canalicular. Se sabe que es más frecuente en hombres, especialmente en niños y jóvenes, y usualmente no hay pérdida de tejido, excepto en mordedura de perros o agresión por animales. La localización sabemos que es más frecuente en todas las heridas que son mediales al punto lagrimal, o sea, toda lesión medial a esta que está ubicada en esta zona, hay que obviamente sospechar de un trauma canalicular. Es mucho más frecuente la afectación del canalículo inferior en una relación de 4:1 con relación al superior. El daño bicanalicular corresponde a un 6 a 24% de las injurias canaliculares. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos para sospechar del compromiso. El 16% de los traumas palpebrales van con trauma canalicular. Entonces también hay que pensar que el 20% de los traumas canaliculares se acompañan además de compromiso de globo ocular, que son aspectos que también hay que evaluar. Las laceraciones monoconaliculares superiores casi siempre, cuando son canaliculares superiores solas, están asociadas a otros daños, por ejemplo, del globo ocular, a veces fracturas de pared medial de la órbita, ¿no? Y pueden variar en frecuencia entre un 20 a 25% de los casos.
¿Cuál es el mecanismo de daño que produce los traumatismos canaliculares? Primeramente puede haber un impacto directo, es decir, un objeto punzocortante genera lesión directa del canalículo y obviamente está relacionado a daño también del párpado a ese nivel y de otras estructuras vecinas. El otro mecanismo por el cual se puede producir daño es por abulsión del párpado inferior con ruptura del tendón cantal medial. La abulsión, ¿qué cosa es? Cuando el párpado inferior es jalado hacia abajo, ¿no? Entonces se rompe por el lado más débil, que en este caso es el tendón cantal medial. Aquí las lesiones casi siempre son mediales. Estos son ejemplos de mecanismo de daño por impacto directo, por ejemplo, objetos punzocortantes, ¿no? En el primer caso se puede ver que este paciente tuvo un accidente de tránsito, tiene lesiones múltiples de cara, el globo ocular estaba totalmente sano y prácticamente se le estaba dando de alta, pero este paciente tenía una lesión bicanalicular, superior e inferior, totalmente inaparente, entonces hay que tomarlas en cuenta porque pueden pasar por alto. Este otro paciente también tuvo, bueno, fue una agresión la que tuvo por un arma cortante y lo que se le produjo fue obviamente un daño de globo ocular, pero además daño del párpado inferior y por ende del canalículo. Y este es un traumatismo mucho más severo con trauma múltiple de párpado, principalmente, bueno, obviamente compromiso del globo ocular y trauma bicanalicular. Este es otro ejemplo de mecanismo de daño por abulsión de tendón cantal medial en lesiones canaliculares son lesiones canaliculares más mediales. Por ejemplo, acá esta es una mordedura de perro con abulsión del párpado inferior y con ruptura de la parte más débil que es el canto interno. Y esta es una lesión también canalicular inferior porque un gancho de ropa bueno, accidentalmente se prendió del párpado inferior y produjo esta lesión. El mecanismo de daño, o mejor dicho, ¿por qué un canalículo es susceptible en el trauma palpebral? Se plantea dos situaciones o se explica de dos formas. Hay una falta de un tejido de soporte pericanalicular, lo cual hace que sea sensible a las avulsiones. Es el lado más débil cuando el párpado inferior es jalado hacia abajo. Y segundo, que el drenaje lagrimal forma la base de un embudo óseo que tiene la tendencia a redireccionar las fuerzas traumáticas o proyectiles hacia el canalículo. Entonces, termina siendo la zona más débil y por tanto la más sensible a estas lesiones. La documentación es muy importante, sobre todo por razones médico-legales. Es importante conocer la anatomía de las vías lagrimales primero para diagnosticar un trauma canalicular que se pueden pasar por alto y segundo para la reparación. Solamente algunos aspectos importantes, aparte de saber las dimensiones, es que, por ejemplo, el punto lagrimal superior es un poquito más nasal que el inferior. Segundo, hay que ver la relación que hay entre los canalículos, la relación estrecha, ¿no? Y el canto interno y con el tendón cantal medial, que son estructuras que van a ser pilares en la reconstrucción de los canalículos. Tercero, la angulación diferente con la que los canalículos llegan al saco lagrimal. Y cuarto, los canalículos a veces pueden llegar al saco lagrimal individualmente o pueden unirse formando el canalículo común. Entonces, son aspectos que hay que considerar a la hora del diagnóstico y la reconstrucción de esta patología. La relación con estructuras vecinas también es importante reconocerlas. En el canto interno nosotros vamos a ver que confluyen muchas estructuras. La primera que hay que identificar es el tendón cantal medial, las inserciones anteriores del músculo orbicular, que son estas. También tenemos inserciones superficiales del músculo orbicular pretarsal. Ahí, si hablamos de la parte superior, la parte más profunda, tenemos los canalículos y posterior a este tenemos las inserciones posteriores del orbicular pretarsal o el músculo de Horner, llamado así, que es lo que es, bueno, que forma parte importante en la estructura de esta zona, ¿no? Este es un esquema que también muestra, es un corte longitudinal del canalículo, se puede ver que está en estrecha relación con el tarso. El canalículo se termina en perdón, canalículo superior e inferior termina en el canalículo común, que después termina en el saco lagrimal, que está esquematizado en verde.
Miren cómo la estrecha relación que hay en las fibras musculares superficiales, en sus inserciones superficiales y las inserciones profundas. Y además con el tendón cantal que está por encima de todo. Entonces, cuando hay ruptura del tendón cantal medial, nosotros vamos a ver que hay además ruptura de estructuras vecinas, en este caso el canal. El tratamiento va, bueno, si nosotros vamos a dividir un poquito de cómo puede ser tratado. Primeramente se puede hacer una reconstrucción. Se considera una reconstrucción cuando el trauma canalicular está dentro de las primeras 2 semanas todavía. Se puede reconstruir y unir las partes, digamos, para no tener daños cicatriciales y ya tratar como una recanalización o una rehabilitación. La recanalización es, bueno, nosotros podemos considerar hacer una resección de un segmento de canalículo obstruido, ¿no? O una marsupialización o exteriorización del canalículo, una canalículo dacrocisto rinostomía o una DCR con canaliculostomía retrógrada. Y la rehabilitación ya es para pacientes a los que no se le puede ofrecer ninguna de estas dos alternativas, entonces se tiene que plantear ya cirugías más cruentas, como son cirugía de bypass canalicular, donde se puede usar el tubo de Jones o utilizar injertos, como se han planteado en últimos estudios. Los principios en la rehabilitación, perdón, en la reconstrucción son los siguientes. Primero, confirmar la extensión del trauma. Examinar los párpados para confirmar el daño canalicular y descartar la pérdida de tejido. Y realizar limpieza de la herida sin debridación de tejidos. Es importante no sacar ningún tejido, se puede retirar, ¿no? Porque forma parte de armar un rompecabezas y tratar de rehabilitar al paciente. Primero, no es mandatorio la reparación inmediata del párpado, entonces podemos esperar cuando no se cuenta con todo el material, no se dispone digamos, del instrumental adecuado. Si no hay un compromiso ocular, la reparación del párpado y el canalículo deben ser realizados dentro de los 3 días de los 3 días de la injuria, o sea, podemos esperar. Y el canalículo es más fácil encontrarlo después de 36 a 48 horas de la injuria en caso de edema orbicular marcado. La anestesia puede ser local para adultos o general para niños o en traumas canaliculares muy severos o acompañados de exploraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Acá una foto donde se puede ver la exploración de una alteración canalicular leve, ¿no? Digamos, no solamente el canalículo inferior está alterado. Esta es una exploración donde hay una lesión mucho más severa, es una mordedura por perro, ¿no? Es un trauma bicanalicular en una niña que jugaba con su perro. Y el planeamiento de la reconstrucción, bueno, primeramente el planeamiento tiene que ser una exploración. En la exploración, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con un trauma monocanalicular superior, puede ser un trauma monocanalicular inferior solamente, o un trauma bicanalicular. Dependiendo de cada situación, nosotros podemos hacer reparación, ya sea si es la lesión del superior, solamente intubar el superior, si es la lesión inferior, solo intubar el inferior, o podemos hacer una intubación bicanalicular, inclusive cuando hay una lesión monocanalicular, como vamos a ver más adelante. Todo va a depender del material con que nosotros dispongamos, del instrumental y obviamente de la capacidad resolutiva de la persona que va a reconstruir, de la severidad del traumatismo y obviamente también considerar que hay que evitar iatrogenia. No por reparar un canalículo podemos dañar el canalículo sano. Y acá un poquito para esquematizar, en casos de lesiones canaliculares o monocanaliculares, es ideal reconstruir el canalículo afectado aun cuando el otro esté sano, porque ya está demostrado que de todas maneras se altera el drenaje lagrimal, especialmente cuando hay un lagrimeo reflejo, ¿no? Entonces es ideal. Y además porque la reconstrucción palpebral sobre un canalículo reconstruido es mucho mejor que cuando se reconstruye el párpado sin una guía, que en este caso el canalículo nos puede servir. La intubación puede ser mono o bicanalicular. Y en caso de injurias canaliculares superiores e inferiores, hay que hacer la reparación de al menos uno de los canalículos, reparar el párpado y la intubación puede ser mono o bicanalicular.
vamos a ver más adelante, desarrollar un poco en qué consiste. Este es un ejemplo de trauma canalicular superior e inferior con reparación quirúrgica inadecuada. Ustedes, como pueden ver, hay una distopia del canto interno. Obviamente acá los canalículos no se han reconstruido. Este es un paciente a 10 días de haber sufrido un traumatismo. El párpado obviamente está suturado, pero evidentemente no tiene un resultado ni estético ni funcional y obviamente anatómico tampoco, entonces tiene que ser, como está en los 10 días, reparado. A diferencia de una reconstrucción canalicular que se puede hacer con la intubación, en este caso bicanalicular, con una adecuada reposición de párpado y todas las estructuras, con resultados obviamente bastante diferentes. El instrumental con el que mínimamente debemos disponer, aparte de un set de blefaroplastía, son dilatadores de punto, como podemos ver en diferentes calibres, sondas de Bowman, un recuperador de Crawford, ¿no? Y el gancho de Worth o el denominado pigtail o cola de chancho. Los materiales que se disponen en el mercado básicamente son el set de Crawford, que contiene la sonda y el recuperador de Crawford, el mínimo NOCA, el Master K y el set de intubación autoestable, que son materiales que están comercialmente disponibles. Bueno, digamos, nosotros no tenemos una disposición tan libre, no tenemos casas que nos ofrezcan acá. Cuando las disponemos es porque las traemos de afuera. Entonces, tenemos que estar preparados, ya sea con uno de estos materiales y de acuerdo a lo que tenemos, adaptarnos para reconstruir los canalículos. Este es un set de intubación de Crawford, consta de la sonda y obviamente de un recuperador que nos va a permitir sacar la parte metálica de la sonda por la nariz y recuperar y dejar la intubada el canalículo. Este es un mínimo NOCA que tiene la característica de que tiene una parte que hace que sea autoestable. Se fija en el punto lagrimal en la parte vertical del canalículo y entonces se puede mantener. La ventaja de este mínimo NOCA es que no es necesario hacer una intubación bicanalicular, solamente se intuba el canalículo dañado. Este es el Mastercard, que también sirve para una intubación monocanalicular. Tiene la ventaja de que tiene una guía metálica que nos permite entrar, direccionar y colocarlo. Es de fácil manejo, entre comillas, obviamente hay que tener experiencia. Y también es autoestable porque tiene un sector que se fija, digamos, en la parte vertical del canalículo. Este es un set de intubación autoestable que también, bueno, en este caso lo que consigue es una intubación bicanalicular, ¿no? También tiene una guía metálica e ingresa y tiene un aditamento que permite que esta sonda no se salga, no se expulse, porque tiene esta pequeña traba que se abre como una sombrilla a la hora de querer o intentar retirar. Obviamente retirarlo implica hacer mayor fuerza. Ahora, ¿cómo reparar el canalículo? ¿Cuáles son los pasos? Primero, la anestesia, ya hemos hablado, puede ser local o general. Se prefiere utilizar una vasoconstricción, en este caso podemos utilizar lidocaína con epinefrina a las dosis recomendadas como para toda cirugía palpebral. Hay que localizar los puntos de corte del canalículo y visualizar la mucosa canalicular. Para eso podemos utilizar técnicas de inyección de aire para ubicar el lado por donde se produjo la ruptura, que no siempre es fácil. A veces, si la reparación del canalículo se hace en una forma un poco tardía, el canalículo se retrae por las estructuras musculares que la rodean, entonces ya no es tan fácil encontrarlo. Y finalmente lo que se hace es la intubación. La intubación, esta es una forma en la que, bueno, yo he adaptado casi de rutina, que es la intubación bicanalicular en anillo, porque es la sonda con la que disponemos comúnmente. Necesitamos una sonda de Crawford y un recuperador de Crawford. Entonces, es la técnica que más utilizo. Hay algunas maneras de hacer práctica. Básicamente consiste en pasar la sonda de Worth o el pigtail a través del canalículo sano, salir por el canalículo dañado, ¿no? Y con ayuda de este pigtail lo que se hace es pasar el prolene, un prolene 7 ceros, ¿no? De retroceso y después se enhebra un
segmento de sonda de silicona tunelizada, ¿no? Utilizando como guía el PROLEN 7 ceros y finalmente se completa el anillo suturando y dejando el nudo dentro del canalículo y además ubicado a nivel del saco lagrimal para no generar ningún tipo de lesión en el trayecto del saco y mucho menos a nivel del globo ocular o la conjuntiva. Este es un ejemplo de intubación bicanalicular en anillo, un trauma también, es un trauma canalicular inferior bastante pequeño, pero se tenía que reparar. Ahora, ¿cómo reparar el canalículo? Primeramente tiene que utilizarse siempre un microscopio quirúrgico, de preferencia utilizar una sutura absorbible 8 ceros o un nylon 10 ceros, mejor todavía. Luego se hace una reparación pericanalicular, es decir, las estructuras que están alrededor, entre ellos el tendón cantal medial, y aproximación de los demás tejidos, músculo, tarso si estuviera comprometido, piel, etcétera. Se utiliza un parche compresivo para evitar el edema posoperatorio y finalmente se puede hacer la remoción del tubo en 1 a 3 meses. Acá, para visualizar la intubación con el gancho de Worth, acá la colocación de la sonda de Crawford. Esta es otra modalidad. Se puede colocar primero la sonda de Crawford, a veces lo he hecho así, ¿no? Y después, bueno, obviamente acá la sonda de Crawford tiene que estar tunelizada, tiene que ser tunelizada y a través de esta se pasa el PROLEN 7 ceros y después se corta la silicona y se anuda y, bueno, obviamente se rota y es como queda así. Yo he trabajado de las dos maneras, bueno, en realidad me adapto a cualquiera de las dos situaciones. Este es un trauma monocanalicular inferior con una intubación bicanalicular también en el anillo, ¿no? Por una abulsión por gancho de ropa fue este caso, el caso que ya les había comentado, también intubación bicanalicular en anillo. Lo mismo, ¿no? Y este es otro caso de corte, bueno, herida por corte, ¿no? Con lesión bicanalicular superior e inferior. Este es otro caso, pero ya el método es un poquito diferente. Luego de la exploración, podemos hacer una recuperación de la sonda de Crawford por la nariz. Necesitamos en este caso la sonda de Crawford y nuestro recuperador o gancho. Primero se pasa generalmente el canalículo no lesionado, luego el lesionado y después se hace el afronte del tendón cantal medial y las estructuras vecinas. Este es el resultado, ¿no? Con la sonda de Crawford que sale por la nariz tiene algunas desventajas porque el paciente tiene que estar 3 meses más o menos con esa sonda que a veces puede ser molestosa, entonces, pero la intubación, bueno, este tipo de intubación requiere un poco más, bueno, una experiencia, uno no puede por primera vez ir a intubar, hay que tener un poquito de experiencia para recuperar la sonda de Crawford por la nariz y bueno, tiene esta desventaja. Este es un trauma monocanalicular superior. Cuando es superior, como les había comentado, hay que sospechar de lesiones en globo ocular, ahí puede ser ahí la tróclea, el oblicuo superior, inclusive fracturas de pared medial. Este caso estuvo acompañado de pérdida de líquido cefalorraquídeo. Cuando fui a reparar el canalículo superior, me encontré con un poco de líquido cefalorraquídeo. Lo primero que hice fue afrontar porque no quise manipular más. Lo único que veía es que salía líquido, entonces evidentemente como el canalículo inferior estaba preservado, preferí solamente un afronte sencillo y luego obviamente mandar con el neurocirujano para ver qué otra cosa podría tener. Y bueno, obviamente este es el resultado. No llegamos a intubar por seguridad y el paciente estuvo contento. Tenía un poquito de diplopia, sí, por un tiempo corto que después fue compensado con un poquito de corticoides. Este es otro caso de trauma canalicular superior e inferior. Son casos bastante más complejos. Es ideal hacer una reconstrucción bicanalicular y una intubación bicanalicular. Hay que reparar telecanto si es que hubiera, porque generalmente el tendón cantal está desprendido totalmente. Una alternativa para cuando no se puede reconstruir es hacer una buena reconstrucción, aunque sea de un solo canalículo, preferentemente el inferior, que es el más fácil, ¿no? Y hacer, obviamente, dejar aunque sea una intubación monocanalicular, si es que no es posible reparar todo.
Aquí la reconstrucción de esta niñita se logró hacer felizmente con una intubación en anillo, ¿no? Tomó tiempo, pero ese es el resultado. Una alternativa para pacientes en los que ya no se puede hacer la reconstrucción y ya se tiene que hacer una recanalización porque se generó un proceso de fibrosis, cicatrización, ya evidentemente no se puede identificar las terminaciones de las lesiones, entonces ya necesitamos utilizar otras técnicas. En este caso puede ser la marsupialización canalicular. ¿Qué cosa es eso? Es una exteriorización de la parte, digamos, del canalículo que está preservado, ¿no? Eliminando, digamos, la parte cicatricial. Se elimina la parte cicatricial y se exterioriza lo que es todavía recuperable. Y luego se sutura obviamente la lamela palpebral y rama posterior del tendón cantal medial. Es útil, por ejemplo, en casos de traumas canaliculares que no se desean reparar. O sea, no, si no queremos reparar de repente porque no hay experiencia, por lo menos hacemos una marsupialización y podemos asegurar un buen drenaje lagrimal. Este es un paciente que tenía un trauma canalicular antiguo, como pueden ver, no fue reparado. En este caso, como funcionaba el superior, fue con fines estéticos que se fue a reparar, pero bueno, decidimos hacer una recanalización. Lo que se hizo fue una marsupialización sacando la parte de cicatricial, ¿no? Eliminando la parte más medial, digamos, o más proximal del canalículo y marsupializando la parte que estaba preservada, ¿no? Obviamente con un intubador o gancho de Worth y luego una canalización, en este caso acá pueden ver el prolene de 7 ceros que se pasó por el canalículo y después la sonda, ¿no? Y después la sutura del tendón cantal medial y una reparación del párpado inferior. La transposición canalicular es otra técnica que también se puede hacer. Se saca el segmento o se retira el segmento que presenta la cicatrización y se hace un afronte de las partes, ¿no? Distales o un afronte directo, pero previamente se hace una exteriorización o un pelamiento del canalículo y una exteriorización en el borde del párpado. Y se puede además colocar un mínimo NOCA para asegurar la permeabilidad del canalículo. Este es un caso de trauma monocanalicular antiguo que también se hizo. Se utilizó la misma técnica con una marsupialización y sutura de bordes libres de la herida palpebral. Esta es una niñita con trauma bicanalicular por mordedura de perro. Tiene varias lesiones en la cara con una distopia del canto interno. Tenía los canalículos permeables. Lo único que se hizo fue reinserción del tenor cantal medial para corregir esa distopia del canto interno. Entonces lo que hicimos fue, bueno, en ese momento dibujamos para ver qué era lo mejor. Al final decidimos hacer una incisión en YB antes que hacer una doble Z-plastía, pero puede ser una alternativa. Decidimos hacer una incisión en YB y desplazamos el canto interno nasalizándolo y logrando, digamos, un resultado un poquito más estético, siempre cuidando de los canalículos para no generar iatrogenia y lesionar a aquellos que estaban permeables. En la recanalización es importante tener en cuenta a qué nivel está afectado el canalículo. Y a veces es difícil saber porque esta es una foto donde podemos tener un perfil de cómo puede ser, pero no siempre es posible saber a qué nivel está dañado. Frente a estas alternativas nosotros disponemos para diferentes tipos de obstrucciones técnicas de reparación. En este caso hay procedimientos quirúrgicos de los cuales no voy a hablar, no es el motivo de esta charla. Por ejemplo, son los canalículo dacriocistorrinostomía o canalículo común dacriocistorrinostomía o puntoplastías internas, o sea, reconexiones que permitan, digamos, permeabilizar la parte canalicular que no está afectada y que además se asocia con una dacriocistorrinostomía para recanalizar los conductos dañados, ¿no? Incluso se puede hacer una dacriocistorrinostomía con canaliculostomía retrógrada, o sea, primero se hace la dacriocistorrinostomía y una vez abierto el saco, se permeabiliza por atrás, o sea, en forma retrógrada el canalículo y se trata de salir hacia, digamos, la parte externa.
Bueno, cuando ya no se puede hacer ninguno de estos procedimientos antes mencionados, ya podemos disponer de la cirugía de bypass canalicular o tubo de Jones. En este caso, el tubo de Jones es una alternativa. La técnica es una conjuntivo dacriocistorrinostomía. Lo que se hace es bypassear todo el complejo canalicular colocando un tubo que va desde digamos, la cuenca conjuntival o lagrimal que perfora el saco lagrimal y a través de una dacrocitorrinostomía llega a la fosa nasal. Actualmente, bueno, el tubo de Jones ha ido cambiando en el tiempo, se han ido mejorando de acuerdo a los problemas o a las, digamos, complicaciones que se han visto en el camino, desde extrusión, desplazamiento, etcétera, o afectación por ejemplo, de la mucosa nasal y otras cosas y otras complicaciones más, hasta expulsión inclusive, ¿no? Entonces ahora se dispone del stop loss Jones Tube, que es digamos, un tubo de Jones modificado, ¿no? Bueno, no tengo experiencia en su utilización, pero se habla de que hay muchas ventajas, ¿no? Sí pude colocar alguna vez un tubo de Jones en pacientes con una dacriocistorrinostomía, o sea, hacer un bypass canalicular, con buenos resultados, por lo menos hasta 10 años después de hecha la cirugía. No tuve que hacer en las repetidas veces lavado del tubo colocado, ¿no? Para mejorar la permeabilización. Y bueno, por lo menos había una mejoría en lo que era el epífora. ¿Y qué hay de nuevo en cirugía canalicular? Se habla de injertos de vena safena, ¿no? O autoinjertos para la reconstrucción de novo de los canalículos lagrimales y la rehabilitación del conducto lacrimal natural. Lo que se hace es una interposición de injerto autólogo de vena safena. Hablan de un éxito funcional, estético y satisfacción además del paciente. También se puede utilizar arteria temporal superficial como un injerto. Este es un caso de una paciente en la que ya se había utilizado todo tipo de cirugía, incluso hasta una conjuntivo-dacriocistorrinostomía que fue fallida y que con la colocación de este injerto más un tubo de Mastercard se pudo lograr un buen resultado. También se describe el uso de la conjuntiva para permeabilizar las vías lagrimales. Y bueno, esto es todo lo que les he podido traer esta noche. Ojalá, a ver, podamos abrir la discusión. Excelente ponencia, doctora. Muchas felicidades. Muy, muy bonita plática. No sé si en el chat tendrán algún tipo de preguntas al respecto de esta charla para que podamos empezar a hacerle a la doctora. Bueno, en lo que se Mientras anima. esperamos, Ok. mientras esperamos, María, algunas preguntas del chat. Bueno, yo también quiero felicitar a la doctora Tatiana Boza por la charla, súper completa y muy, muy, muy buenas sus imágenes. Eh, Te quería hacer una pregunta. Eh, ¿cuál- ¿Cuándo decides hacer un tubo de Jones? ¿Cuándo decides poner un tubo de Jones entendiendo que la indicación está, ¿no? Porque es una cirugía que de alguna manera nos deja al paciente de por vida, ¿cierto? En controles con nosotros. Entonces, ¿en qué circunstancias decides poner o no poner un tubo de Jones? En este caso, bueno, si es un trauma canalicular y puedo yo resecar el tejido cicatricial y tengo una parte alguna parte del canalículo permeable, obviamente hay que cogerse de eso para tratar de permeabilizar o recanalizar. Yo creo que el tubo de Jones podría ser utilizado solamente cuando ya los dos canalículos están dañados y no hay forma de recanalizarlos, ¿no? Ni retrógradamente, ni por la vía, o sea, ni de canalículo hacia fosa lagrimal sí, pues, o fosa nasal, o ya sea retrógradamente. Entonces ya es cicatrizaciones extremas, ¿no?
Y claro, obviamente si es que el paciente tiene un lagrimeo que le molesta, porque si es un lagrimeo que para, Justo. no sé, si es una persona mayor, que de repente a veces tienen obstrucciones y viven con su lagrimeo y están tranquilos, realmente yo creo que no es una buena opción. De repente un paciente que se queja de lagrimeo y el paciente lo manifiesta, ¿no? Es tormentoso estar con un lagrimeo, entonces yo creo que hay que recuperar esa información. Eso es súper Una, importante lo que dice Tatiana para los residentes que están escuchando, ¿no? Claro, cada paciente vive este síntoma de una manera muy variada y hay pacientes que lagrimean todo el día y no les importa y hay otros que no lo toleran, ¿no? Y eso es algo también a considerar cuando uno decide poner tapones o cuando se decide poner tapones por ojos secos, también entender cuál va a ser la tolerancia al lagrimeo si es que el paciente llega a tener lagrimeo posterior a eso. Súper, súper interesante. Te quería hacer una pregunta. Eh, y, y cuando cuando queda una porción muy pequeña del canalículo y has intentado hacer en el fondo como canalizaciones, haciendo una falsa vía, entre comillas, y dejándola intubada por un tiempo, ¿has tenido éxito? ¿Lo has intentado? Yo he utilizado el tubo ¿cómo se llama este tubo de Meterao? ¿Puede ser? No sé cuál es yo he utilizado y la verdad, bueno, lo he usado dos veces. Una no me fue bien. Y en una me salió, la verdad que he estado como acompañando al paciente 15 años, no lo seguí más porque es un paciente del Seguro Social, son pacientes que a veces se pierden y no tienen ni cómo comunicarte con ellos, y fue bien. No te puedo decir que tenga una serie de casos, ¿no? Pero a partir de digamos, de haber colocado eso en ese segmento chiquito, bueno, fue bien, al menos, ¿no? Pero no tengo muchos casos de ese tipo, como para decir Súper. Tenemos varias preguntas, Tatiana. sí, Y muchas felicitaciones además en el chat. Virgilio Varerio pregunta, en caso de tener una pérdida o abulsión del sector canalicular donde quede un remanente proximal al saco, ¿decide intubar con set de Crawford? proximal al saco. Claro, yo creo que si tengo, aunque sea un pedacito de canalículo permeable, haciendo una marsupialización de ese canalículo, si es que no puedo reconstruir la parte más proximal, hago mi anillo en lo que tengo. O sea, basta tener un poquito y completar mi anillo con la sonda de Crawford, con esta sonda de silicona y puedo hacer una marsupialización y hacer digamos, hacerlo patente esta vía canalicular. Obviamente ya no será una vía canalicular completa de punto a punto lagrimal, sino se generan dos puntos o un punto lagrimal nuevo, ¿no? Y se cierra el círculo con la sonda de Kraft. No sé muy si... Justo, bueno, bien. indirectamente repetiste, o sea, contestaste la siguiente pregunta que era Sí, si justo. podías repetir la técnica para hacer la canalización en anillo, es decir, una vez tonalizada la sonda, ¿cómo hace para pasar a través del conducto? Eh, hay dos maneras. Primero, con el pigtail se pasa el prolene 7 ceros, que es sumamente sencillo porque el pigtail tiene un agujero en la punta. A través de ese agujero se pasa el prolene 7 ceros y fácilmente se puede pasar por retroceso. Lo que puede ser un poquito más complicado, si es que antes no se ha hecho, es pasar el pigtail porque hay que tener un poquito de tacto en la mano como para pasar fácilmente. Al inicio a mí me costaba, pues, pero después ya ahora uno lo puede pasar a la primera, ¿no? Pasa el prolene y sobre ese prolene que ya pasó a las vías lagrimales se inserta la sonda de Kraft. Esa es una manera. La otra que yo, bueno, he utilizado más comúnmente, porque así, bueno, es que después de pasar el pigtail, enhebro la sonda la ligo, digamos, la sonda de Crawford al pigtail con un prolene. O sea, le hago una especie la jalo, digamos, indirectamente, porque la sonda de Crawford no se puede enhebrar al pigtail porque es muy, muy gruesa, no se queda en el camino, porque obviamente son estructuras como en el roce no permite que la sonda de Crawford termine enhebrándose en el canalículo. No sé si me dejo entender, pero bueno.
el pigtail jala un prolene y el prolene jala la sonda de Kraft. Y ahí enhebro, obviamente, todo el canalículo y por la luz de esa sonda de Crawford recién enhebro el prolene 7 ceros. Bueno, es una maniobra un poquito no tan fácil. Al inicio me ha costado porque he roto canalículos, he tenido que volver a intubar, la sonda de el prolene a veces se me rompió, pero bueno, a estas alturas de repente ya con mucho más facilidad lo puedo hacer. Tatiana, yo tengo algunos comentarios y Sí. una pregunta también. Como aquí tenemos varios residentes, también tenemos expertos como el doctor Valerio de República Dominicana, que le agradezco que esté aquí conectado, pero a ver si podemos llegar a un consenso entre nosotras, de diferentes países con diferentes experiencias, de cuál es el tiempo que se debe dejar el tubo luego de un trauma, no lo normal, sino específicamente en pacientes con trauma. ¿Cuánto tiempo dejas tú el tubo? Y después me gustaría también escuchar a Rosa. Sí, yo creo que todo va a depender de qué tipo de trauma canalicular tenemos. Si es uno en el que hicimos una buena sutura de la mucosa canalicular y un buen afronte, fácilmente puede quedarse 3 meses. No creo que menos. Ujú. Ahí está descrito entre 1 y 3 meses. Pero de todas maneras podría haber una estenosis con el tiempo y eso generarnos problemas. Eh, pero si yo veo que de repente me quedé con un segmento mal reparado y de repente no completé bien mi afronte o me quedé con la duda de que no hubo una buena recanalización, yo creo que lo dejo 6 meses. Perfecto. Ok, ¿tú, Rosa? Yo tengo una conducta totalmente diferente. Yo pienso que los pacientes con trauma, a diferencia de otras alteraciones de vía lagrimal que requieren sondaje, el objetivo de la sonda es simplemente orientar un poco la repitalización del epitelio canalicular, valga la redundancia, y yo le dejo a mis pacientes un mes nada más la sonda, independiente de la reparación. Y esto la verdad es que hemos hecho bastantes análisis y no es una idea mía personal, yo se la copié al profesor Jeffrey Rose de Moorfields, donde él plantea que una vez que uno logra la repitalización, que debería demorar lo mismo que cualquier otro epitelio, si el paciente es sano y qué sé yo, todo lo que pase después, bien sea una estenosis, va a tener que ver va a ser independiente de que tenga puesta una sonda de silicona. Ok. Y, bueno, a mí me hace sentido y yo le dejo a mis pacientes un mes nada más. Pero es un tema muy interesante porque hay una diversidad, o sea, yo creo que no hay un consenso y estaría bueno quizás tratar de buscar una forma de mostrar qué es lo más adecuado. La doctora Reyes tiene la mano levantada hace rato, Wendy. ¿Tú querías hacer un comentario, una pregunta? Sí, hola, yo no soy oculoplástica, pero sí me tocó hacer mucha plástica en trauma y justo estábamos hablando de eso con Mari, ¿verdad? El tiempo Ujú. de canalización y sí, justo lo de Rosa, no lo dejó mucho tiempo, no vi obstrucciones posteriores a quitar el tubo rápido. Pero mi pregunta no iba encaminada a eso, ¿verdad? Mi pregunta era respecto a la canalización de la vía lagrimal superior. Eh, Justo como dice Mari, habiendo mucho residente acá y gente que no hacemos oculoplástica, tengo mis dudas respecto a la canalización superior porque yo tenía mis reservas con esto porque me presentaban casos los turnos donde me decían, bueno, hay un niño, por ejemplo, que tiene la vía lagrimal superior lastimada, em, pero digamos que un residente no se conocía mucho la técnica, ¿verdad? Y las colitas de cerdo que nosotros teníamos, las medidas eran de adulto, entonces había mucho riesgo de que a la hora de tratar ellos de canalizar, lesionaran la inferior. Entonces, depende de la edad del niño, pues yo les decía, bueno, no, hagan cierre primario y si la inferior está bien,
y solo es la superior y no era un trauma palpebral severo, que dejaran la inferior de cierre primario, ¿verdad? O que me la dejaran a mí y alguien con más experiencia que canalizara la superior. ¿Qué tan válido miran ustedes esa conducta? Donde no hay oculoplástico, donde no hay, ¿verdad? Pues, o sea, hasta cuándo dejar la vía superior si no tenemos el material, si no tenemos... Antes de contestar, Tatiana, voy a linkear la pregunta o el comentario Wendy, la pregunta con una pregunta que hace Carlos Wong. Yo te respondo desde el punto de vista de la oculoplástica. Por supuesto que nosotros queremos reparar todas las laceraciones canaliculares, superiores, inferiores, pero entiendo perfecto tu punto de qué pasa si no hay suficiente experiencia y hay un riesgo que puede hacer más daño. Y ahí viene la pregunta de Carlos, que es súper interesante, que dice, en trauma bueno, Carlos está aquí, si quieres la lees tú, Carlos, porque realmente, claro, es interesante que linkea lo que dice Wendy. ¿Qué hacer si uno no tiene la experiencia? ¿Simplemente cerrar o marsupializar? Para esperar una reparación en segundo tiempo. Eso es, Carlos, ¿o no? Sí, efectivamente, quiero saber acerca de eso, porque nosotros de pronto nos llega un trauma palpebral y no tenemos el oculoplástico a la mano, nos digan, mira, ¿sabes qué? Guíanos de esta forma. Y nuestro objetivo muchas veces es ya cierra el ojo y después de eso cierra el párpado como puedas, porque a veces no hay ni tejido suficiente. ¿Qué nos recomiendas hacer en un trauma severo que a veces compromete el globo ocular, compromete párpados y todo? Y como una sugerencia para dejártelo listo como para una segunda intención para el plástico. Ya, y yo creo que felizmente la reconstrucción canalicular puede esperar una semana, puede esperar 10 días. No es lo ideal, obviamente, ¿no? Pero yo creo que en una semana conseguimos que el oculoplástico llegue. Lo que además puede pasar es que de repente no tenemos a la mano el instrumental adecuado o el material adecuado. No todos disponen en el momento de una sonda de Crawford. Tal vez una sonda de Crawford sí, pero no siempre se puede hacer una intubación en anillo o saben recuperar la zona. Entonces, yo creo que ahí se puede hacer un afronte transitorio antes que dejar la herida expuesta. Yo creo que debería hacerse un afronte sin ánimo de que eso ya se quede, ¿no? Porque de alguna manera se va a edematizar menos, se va a deformar menos la herida, hasta que si es que sabemos que se va a disponer después de una segunda intención, ¿no? En poco tiempo, en menos de una semana. Está descrito que hasta 2 semanas se puede esperar, pero no es lo ideal, obviamente, ¿no? Sí, no sé, a ver qué opinan Rosa o Mari. Pues igual, o sea, lo ideal es primeras 72 horas, y las primeras 72 horas no se pudo, entre una semana estirarlo un poquito a las dos en los casos extremos, pero yo creo que ya después de ahí se empieza a complicar un poco porque ya se empieza a generar todo lo que tiene que ver con la fibrosis de los tejidos. Encontrar el segmento distal es un poquito más complicado, a pesar de que la cola de cochino nos ayuda muchísimo en estos casos, pero yo creo que como muchísimo, así de mi parte, como mucho tiempo, una semana y media, dos sería lo más que se podría esperar. No sé, Rosa, en tu experiencia. Sí, muy de acuerdo con ustedes. No, o sea, como concepto inicial nosotros tratamos de hacer ver que hay un cierto sentido de urgencia en reparar la vía lagrimal, porque mientras más precoz se repare, más probablemente vamos a tener éxito, ¿no? Sin embargo, a veces incluso cuando es muy, muy precoz y hay mucho edema, es más difícil a veces afrontar y tener una buena reparación palpebral. Por lo tanto, vale la pena intentarlo en cualquier minuto, pero tal cual como tú dices, Mari, y como decía Tatiana, después de 2 semanas y media, empieza a ponerse más difícil encontrar la porción proximal o lograr afrontar. Entonces, en la medida de lo posible, hacerlo lo más precozmente. Y con respecto
a qué hacer, un poco lo que decía Carlos, qué hacer si uno, porque claro, en este grupo, que es un grupo muy interesante, ¿cierto? De trauma ocular, donde habemos los que hacemos párpados hasta los que hacen retina, y de repente nos toca, a mí me toca, yo me dedico solo a oculoplástica y órbita, pero me toca en el setting de trauma hacer, reparar heridas penetrantes oculares y suturar córneas, y uno, bueno, quiere hacerlo lo mejor posible para que el que viene detrás de uno lo deje perfecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, una cosa que yo a veces les recomiendo a los colegas es que traten de intubar la porción que vean. A veces dejamos puesto un rabito de silicona suturado con un bicril, algo que nos permita mantener un lumen, aunque no esté alineado, porque eso, como decía Tatiana, con cualquier trocito que tengamos vamos a poder quizás reconstruir una vía lagrimal. Wendy. Sí, creo que me quedé igual o sea, se me desviaron a la inferior. Mi duda siempre es con la superior, ¿verdad? O sea, es más que todo por el tipo de drenaje que tiene la superior, ¿verdad? No es subestimarla, y sé que como oculoplásticas, como bien dices tú, tratan de canalizarlas todas, pero, o sea, es como que si solo fuera una herida simple, superior, párpado simple, no como la que nos presentó la doctora, ¿verdad? Que tiene un oblicuo, o sea, algo simple, o sea, que no es para lesionar la inferior y que hay más riesgo de que lesionen, o sea, me tocaba mucho eso, ¿verdad? Me tocaba mucho ver falsas vías, rasgaduras de la inferior, que tocaba reparar la inferior porque la rasgaron y entonces salía peor, y la superior de repente era algo menor, ¿verdad? Entonces, esa es más que todo mi pregunta, ¿verdad? ¿Es mejor dejar el cierre o intentan igual, ¿verdad? En manos no, en manos no aptas. Yo te diría que, si bien es difícil, por lo menos para mí, recomendar que no repararla, te la pongo al revés. Si yo recibo un paciente que tenía una laceración menor del párpado superior y no se le reparó la vía lagrimal, es muy poco probable que uno decida volver a entrar a pabellón para tratar de repararla. O sea, efectivamente, desde el punto de vista sintomático, ese paciente es poco probable que vaya a tener las molestias que tendría un paciente con una laceración de vía lagrimal inferior. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. O sea, si uno no tiene la confianza de que lo puede intubar sin dañar el resto de los tejidos y dañar la inferior, no vale la pena intubarla. Pero claro, la práctica para nosotros es difícil porque nosotros o sea, uno dice, no, yo la reparo de todas maneras, pero no entraría, por ejemplo, no sometería a un niño a una nueva anestesia solamente para intentar reparar la vía lagrimal superior si esa no fue reparada en su minuto. Un Me poquito gustaría para también, aportar. sí, Gracias. sí, doctor. Sí, sí. Ah, ya, bueno. Lo que yo he entrado a reparar traumas canaliculares antiguos, no, como dice Rosa, no porque el paciente lagrimea, sino porque quiere hacer una reconstrucción cosmética, estética, con fines estéticos, porque a veces el no reparar el canalículo hace que no hagas una buena reconstrucción palpebral. No siempre queda alineado, no queda bien. Entonces, generalmente, bueno, y una lesión desalineada, una cicatriz a nivel del canto interno, realmente es muy antiestético, ¿no? Entonces, bueno, no tanto, ¿no? Pero, bueno, a veces es la indicación más bien. Entonces, bueno, no siempre tienes que ir a reconstruir el canalículo, pero sí, bueno, reposicionar los tejidos para lograr ese fin, ¿no? Quería hacer unos comentarios, más que todo para los oftalmos generales que nos están acompañando hoy. Es que recordar que eh, el objetivo en estos casos son tres por partes: empezar con la anatomía, luego con la función y finalmente la cosmética. Pero también importante lo que la doctora mencionaba, de que tuvo un paciente que estaba saliendo líquido cefalorraquídeo, que tengamos en cuenta que es un trauma, casi algunos muy frecuentemente a nivel de la cabeza, y que descartemos que estos pacientes puedan tener un trauma craneoencefálico. Y ahí lo que vengo a introducir es el uso de esteroides en estos pacientes, que recordemos como oftalmólogos generales que en los casos de pacientes con trauma craneoencefálico que va de moderado a severo,
el uso de esteroides por largo tiempo y en altas dosis aumenta considerablemente la mortalidad en estos pacientes. Entonces, que siempre que vayamos a empezar a utilizar esteroides en los pacientes con trauma, no solamente trauma de párpado, sino trauma en general, hayamos descartado un trauma craneoencefálico moderado a severo, para iniciar el uso del tratamiento con esteroide. Y siempre recordemos que en estos pacientes hay que hacer el uso antitetánico. Recordar, preguntarle al paciente cuál es el estado de vacunación del paciente. Las guías varían dependiendo del país, que puede ser un refuerzo con inmunoglobulina o iniciar lo que es el proceso de vacunación antitetánico, y que cuando sea por mordedura de perros o de cualquier tipo de animal, también es importante preguntar acerca del estado de vacunación del animalito con el que tuvo contacto esta persona. Y finalmente quiero hacer una pregunta para las dos expertas que están aquí esta noche. Antibióticos orales, cuando lo usan, siempre lo usan de rutina, ¿cuáles son los que más le gustan? Creo que es una pregunta muy común en los oftalmos generales para este tipo de lesiones. Bueno, si es una herida, bueno, depende de con qué se hizo, obviamente, cuál fue el agente, en este caso agresor, ¿no? Si es una herida con alto riesgo de infección, obviamente hay que darle coberturas, y se requiere desde una cobertura para anaerobios y gram negativos, que son los gérmenes que más daño podrían generar. De repente una amoxicilina con ácido clavulámico o una cefalosporina con una clindamicina, si es que vamos a dar un tratamiento ambulatorio. Pero si el paciente requiere de repente una hospitalización, ya podríamos usar por vía endovenosa, ¿no? Estos dos medicamentos con una cobertura amplia. No sé si... eh, Rosa, ¿tú, en tu caso? Sí, bueno, nosotros por protocolo, todas las heridas, muchas de estas heridas, en el caso nuestro, en el setting donde yo trabajo en trauma ocular, tienen que ver a veces con mordeduras de animales o desgarros por los arañazos de los animales, ¿no? Lo que muy bien describía Tatiana sobre lo fácil que es desgarrar el canto interno, la abulsión del canto interno es bastante fácil. Y ahí, cuando hay un animal involucrado, nosotros por protocolo eh, dejamos siempre de regla tratamiento antibiótico oral, ¿ah? No los dejamos hospitalizados a menos que tengamos una evidencia real de que hay una infección de por medio. Solamente cuando es solo profiláctico, siempre oral. Y, pero en el resto de los casos, por ejemplo, no sé, botellazos, ese tipo de cosas donde la probabilidad de infección es menor y entendiendo que hay una cirugía por medio con un aseo quirúrgico importante, en general no les dejamos antibiótico de regla. Va a depender obviamente caso a caso, del aspecto de la herida, de la gente, como decía Tatiana. Pero solamente en casos de mordeduras de animales o mordedura humana, que también nos ha tocado, ahí entonces eh, de todas maneras dejamos tratamiento antibiótico oral. Y también del cuidado que tenga el paciente, o sea, de cómo se ve el paciente y el familiar para cuidar el tipo de la herida, ¿no? Ok, Sí. muy bien. Y una pregunta en general, ¿qué experiencia han tenido con los granulomas? ¿Bien, mal, ninguna? Yo he tenido granulomas en pacientes con intubación con cola de chancho, le decimos nosotros, pero con la colita de cochino. Y yo pienso que tiene que ver con que es súper eficiente y el granuloma se resuelve muy fácil, o sea, no hay que no hay que asustarse porque hacen granuloma. Yo creo que tiene que ver porque con la dinámica del parpadeo, como esto es un aro, en el fondo lo que hace es que se aplasta y produce probablemente un poco más de roce y ese roce de alguna manera genera inflamación y un granuloma. Sin embargo, una vez que uno retira la sonda, o antes, si es que aparece antes de que vaya a retirar uno la sonda, dejarle un poquito de corticoides tópico y resuelve muy, muy fácil. Esa es mi experiencia con granulomas, no he tenido más que eso. Incluso a veces, dependiendo también del tipo de granuloma, podríamos considerar inyectar un poquito local de esteroide en el granuloma y también yo he visto que resuelven bastante bien. No solamente para vía lagrimal, también para conjuntiva le va excelente.
Entonces igual estoy de acuerdo contigo. No sé, la doctora Tatiana. Sí, sí, bueno, no he tenido muchos casos de granuloma, honestamente, pero sí, claro, los granulomas tienden también a involucionar, ¿no? A veces con tratamientos pequeños en general. Sí, sí. Más bien, y yo quería un poquito preguntarles, ¿ustedes usan, en su práctica común o de rutina, cuál es la técnica que están utilizando para la reconstrucción, por ejemplo, monocanalicular o bicanalicular? Mira, yo trabajo y parecido a ti, Tatiana, depende mucho de lo que tenga disponible. En Ujú. principio, a mí, mi técnica de elección es la reconstrucción bicanalicular con una sonda de Crawford, por lo que tú muy bien decías, que te reforma muy bien el canto medial y ayuda mucho a alinear los tejidos. Entonces el resultado final me parece que es mejor cuando uno logra hacer una reconstrucción bicanalicular, aunque sea la laceración sea solo de un canalículo, porque te arma muy bien el canto medial. Sin embargo, a veces tenemos más recursos en el hospital y tenemos disponibilidad de mini monoca Ujú. y es tan rápido, tanto más fácil y todo que muchas veces usamos la mini monoca si es que está disponible. Es más, a veces la hemos usado incluso no en el setting del pabellón, sino que a veces uno puede incluso si es una laceración muy menor, ponerla en una salita de procedimientos o algo así y solucionar rápidamente el problema del paciente. Entonces tiene esa gracia la mini monoca. Sí, yo también estoy de acuerdo, o sea, en heridas que son como muy grandes, donde el rompecabezas está muy difícil de armar, que tú dices qué va arriba, qué va debajo, también la experiencia es la misma que cuando ya tú pasas el set superior e inferior, como que todo se alinea, toma un poquito de tensión y es más fácil llegar a armar el rompecabezas. Entonces estoy también igual de acuerdo, tengo más experiencia con bicanalicular, tengo menos experiencia con mini monoca, pero también va a depender eso de qué tan amplia sea la herida, y obviamente si solamente está afectado un sector o los dos. No sé si alguien más quiera opinar algo al respecto de los paneles de los que están aquí acompañándonos, alguna recomendación o otra pregunta que tengan. La analgesia y el esteroide, ¿qué tiempo recomiendan utilizarlo? Muchas personas dicen, mientras esté el tubo hay que dejar un poquito de esteroide, otros dicen, no, mientras esté el tubo hay que dejar analgésicos orales, otros dicen, no, pues yo solamente 7 días y ya después, dependiendo de cómo vaya evolucionando en su experiencia, qué es lo recomendado. La analgesia en realidad yo la dejo, no, bueno, obviamente si va acompañado de de lesiones de estructuras vecinas ya más amplias, nosotros vamos a tener que valorar esto, ¿no? Pero si es propiamente solamente la lesión canalicular, en realidad no requiere más que 2 días o 3 para no tener que dejar tanta farmacia al paciente, ¿no? La inflamación sí hay que desinflamar evidentemente, pero igual después de la recanalización creo que y cuando las partes ya están en su sitio, el proceso de bajar el edema y la inflamación también ya es casi automático, ¿no? Entonces yo creo que 3 días, 5 días de tratamiento bastarían. ¿Y qué dosis de esteroide le gusta utilizar? Cuando llega un paciente con trauma, a pesar de que muchos utilizan a 1 miligramo por kilogramo de peso, mientras están realizando la tomografía, en los casos que no tengan la tomografía en el centro y tenga que ir el paciente, se le deja dosis de 0,5 miligramo por kilogramo de peso. Otras personas tienen un tratamiento un poquito más agresivo, como dije antes, elevándolo a 1 miligramo por kilogramo. En la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que más podría resultar para el paciente? Recordando que los pacientes que ya un poquito más grandes con riesgo de osteoporosis, si vamos a dejar mucho tiempo el esteroide, hay que darle suplemento con calcio para los médicos oftalmólogos generales que están acá, que no olvidemos ese puntito, porque luego anda la señora mayor con el dolor en los huesos por un largo tiempo, importante reponer. Yo no suelo usar corticoides en el posoperatorio, a menos que sea, bueno,
No lo he introducido yo en mi práctica. Antiinflamatorios no esteroideos, nada más utilizo. Sí. Corticoides tópicos, tal vez, ¿no? Unos cuantos días, quién sabe, una semana, ¿no? Siempre controlando, pero no, en realidad no uso corticoides por la vía canalicular misma. Yo igual, Rosa. igual que Tatiana, yo no uso para nada corticoides en estos casos. O sea, evidentemente evaluando si hay casos con una inflamación muy importante, con traumas más amplios o qué sé yo, pero no la uso jamás de regla. Y no creo, o sea, efectivamente estoy segura que disminuye el tiempo de inflamación, pero no sé si el riesgo de usar el corticoide se acerca tanto al beneficio que podría dar, ¿no? En el caso de los pacientes hospitalarios que yo veo, lo que nos pasaba un poco es que de repente el paciente o tiene poca adherencia o se pierde y no vuelve y sigue tomándose los corticoides. Entonces, la verdad es que el beneficio no me parece que sea tanto como para correr ese riesgo y no uso corticoides en ningún caso. Excelente. No sé si tengan alguna otra pregunta. Tópico sí, igual que Tatiana, tópico sí, unas gotitas, unos días, eso sí, puede ser, pero corticoides orales no. Creo que la mayoría de preguntas que están en el chat ya la hemos ido Ya están respondiendo, respondidas. ¿verdad? Muy buena Doctor charla, Wong. Tatiana, te felicito, verdad que estuvo muy linda. Ah, muchas Y nada, gracias. pues agradecer a Carlos por esta invitación a compartir. La verdad es que los temas de la apto están súper interesantes, así que buenísima esta iniciativa. Me alegro mucho de que se mantenga en el tiempo. Sí, doctora, Muchas felicidades. gracias. Aprovechar para invitar a todos los que nos acompañan el año que viene a Perú, que vamos a tener el congreso allá. Doctor Wong, usted dé más detalles para que todos los que están aquí ojalá nos puedan acompañar. Va a estar buenísimo. Es cierto, ojalá nos puedan acompañar. Ya, muchas gracias, Tatiana, Rosa, Mari. Muy lindas sus charlas, sus opiniones, he aprendido mucho. Y sí, efectivamente, queremos invitarlos que próximamente el latinoamericano de trauma oftálmico, porque ya le cambiamos de nombre, a sugerencia de los plásticos, justamente, Ah, ya mira. no es, ya no es trauma ocular, ahora es trauma oftálmico. Y vamos a hacerlo en Lima, en febrero. Aquí les vamos a dar fechas ya pronto y vamos a hacer están todos cordialmente invitados, obviamente. Y vamos a repetir lo que se ha hecho ya en Chile, se ha hecho en Cuenca el año pasado y esta vez nos toca representar a Perú acá. Así que, Tatiana, espero que nos representes también con esta charla tan buena. Claro, Te cómo no. comprometo en ese sentido. Muchas Sí. gracias a todos, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Rosa. Gracias, Mari. Gracias, Carlos. Nos vemos pronto. Chao, chao, nos vemos, Chao. gracias.